Navegamos a través del lenguaje para entender el mundo, para significar algo en él, para comprender que el mundo lo construimos nosotros, con nuestra manera de expresarnos. Soy Jorge León y esto es Bildung. Hoy vamos a hablar de Wittgenstein y de la filosofía como una terapéutica del lenguaje, o de la filosofía como terapia. Wittgenstein, que nació a finales del siglo XIX y está con nosotros hasta la primera mitad del siglo XX, en 1951, termina siendo uno de los filósofos más sorprendentes en la historia de la filosofía. El primer Wittgenstein, como lo definen muchos estudiosos, es el Wittgenstein del Tractatus filosófico, el que habla de la noción de problema y habla del lenguaje, que es lo que hemos venido conversando en estas últimas charlas. Para el primer Wittgenstein, los problemas de la filosofía son pseudoproblemas, son malentendidos lingüísticos. El problema radica en la enunciación de los mismos, en la manera como se dicen. Por eso, para él los problemas de la filosofía no son cuestiones que nos deban angustiar, son simplemente malos usos del lenguaje. Como él mismo lo define, son pseudoproblemas, problemas falsos. ¿Qué pasa con las cuestiones de la filosofía? Que las cuestiones de la misma filosofía son perplejidades, incertidumbres, algo que nos deja sin contestación y que por lo tanto se debe erradicar. Ahí es donde aparece la filosofía como terapia, porque si no tiene contestación, si no tiene respuesta, deben ser eliminados y eso nos produciría más tranquilidad. Eliminadas estas cuestiones filosóficas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tiempo, si hablamos del tiempo como algo que se pueda experimentar o medir, esto es una perplejidad, porque ¿qué podemos decir del tiempo? Allí puede haber un mal uso de la gramática y ver preguntas, o eso nos puede llevar mejor a preguntas desorientadoras. Miremoslo con un ejemplo. Cuando yo me pregunto ¿cómo es posible medir el tiempo? Mire que ahí estoy hablando en categorías de la experiencia, en categorías que se puedan verificar. Si yo hago esa pregunta, ¿cómo es posible que se pueda medir el tiempo? Inmediatamente debo remitirme a un presente que no tiene extensión. Yo estoy aquí hablándoles y este es el presente. No se fue para ningún otro lado. Es el ahora. A un futuro que no ha llegado todavía. Y a un pasado que ya ocurrió. Si el presente no tiene extensión, el futuro no ha llegado y el pasado ya ocurrió, me queda una pregunta importante. ¿El tiempo es medible? Y si me doy cuenta que no es medible y que ni siquiera existe, el tiempo me debe dejar de angustiar. Y me debe dejar de angustiar la cuestión de que no me alcanza el tiempo. De manera que Wittgenstein sentencia que el lenguaje no nombra objetos, ni la palabra es su significado. Si yo puedo decir que el tiempo se puede medir o me puedo preguntar por eso, eso no implica que eso tenga un significante en la experiencia real. La naturaleza de los problemas filosóficos para Wittgenstein está en que no son problemas de la experiencia. De modo que lo que encontramos acá es que los problemas, de acuerdo con Wittgenstein, los problemas filosóficos no son problemas de la experiencia, ni para resolverlos necesitemos nueva experiencia, como en el caso del tiempo. ¿Quién dijo que tenemos que medir el tiempo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Wittgenstein lo que está diciendo es que para resolver este tipo de problemas
necesitamos el debido cuidado en su expresión. Dicho de otra manera, yo no puedo preguntar por la medición del tiempo, sabiendo que el tiempo no es algo medible como la distancia entre un punto A y un punto B. Tendría que hacer otra pregunta por el tiempo. De modo que, si esa pregunta no tiene resolución, pues es la pregunta que debo eliminar. Y ahí es donde la filosofía aparece como una terapéutica del lenguaje. Lo mismo ocurre cuando me hago preguntas sobre la muerte. Si yo estoy preguntando, ¿existe una vida después de esta otra? Ahí necesariamente estoy incluyendo la experiencia. Debo tener experiencia de eso si quiere ser resuelta. De manera que ahí hay una mala enunciación en este problema. Si hay una mala enunciación, ese problema no nos debería angustiar, no nos debería preocupar porque dicho problema no tiene resolución. O los problemas por las cuestiones sobrenaturales, las cuestiones de la superstición o las cuestiones religiosas. Wittgenstein se está refiriendo a que hay una forma de enunciar errada porque esos problemas de la filosofía los queremos equiparar a los problemas de la experiencia. Si hay un malentendido lingüístico, por lo tanto, esos problemas que nos dejan perplejos, pensar por ejemplo qué es el ser, deben desaparecer. Eso debe dejar de angustiarnos porque esos problemas no son problemas de la filosofía, simplemente son malentendidos del lenguaje. Y si no son problemas de la experiencia, yo le debo dar un uso debido al lenguaje para no confundirme. ¿Qué tengo que hacer? Erradicar esa similitud que hay entre los problemas de la experiencia, los de la ciencia y los problemas de la filosofía. Ese es un tema de gramática y eso es lo que yo debo erradicar. Miremoslo con este ejemplo. Cuando yo digo tengo un buen libro y tengo un terrible dolor de muelas, allí hay dos usos del lenguaje. Uno que se refiere a una gramática simple, el libro lo puedo mostrar, y otro a una gramática profunda. El dolor de muelas no lo puedo mostrar, lo puedo sentir. Entonces ahí es cuando Wittgenstein nos muestra que en la naturaleza de los problemas filosóficos hay un sentido o hay un sinsentido. Es como cuando el tendero, que se las quiere dar de muy culto, nos dice que es un vaso con leche o una bolsa con leche, no una bolsa de leche. Así lo entendamos. Ahí hay dos usos de la gramática. ¿Qué se debe hacer según Wittgenstein? Despojar a la filosofía, despojarla de ese lenguaje, al lenguaje cotidiano, de su uso metafísico y llevarla a ese uso cotidiano. Dejarla ahí. Eso nos da como primera conclusión que la filosofía para Wittgenstein es una actividad esclarecedora y que los problemas deben desaparecer si los usamos mal y que el lenguaje es la raíz de los problemas filosóficos. Por eso concluye Wittgenstein que la filosofía no es un cuerpo de doctrina, no es ni siquiera una teoría, es una actividad aclaratoria. Si yo no tengo aclaración sobre esos problemas que me aquejan, sobre los problemas de la existencia, sobre los problemas del sentido de la vida, esos problemas deben desaparecer. Y el lenguaje se convierte ahí en la raíz de los problemas filosóficos, porque Wittgenstein lo que está mostrando es que están mal enunciados, se están comprendiendo como si fueran problemas de la experiencia que se deben resolver. Como los problemas de la filosofía no se deben resolver, ahí es donde la posibilidad de que la filosofía se convierta en una terapéutica del lenguaje es real. Yo no me debo angustiar con algo que no tiene resolución. Simplemente la filosofía se convierte en una actividad aclaratoria. No me puedo angustiar pensando que mi religión es la única legítima o la única verdadera, sabiendo que hay tantas religiones en el mundo y sabiendo que ahí no hay experiencia que me lleve a decir que es que yo tengo la razón con relación a esos temas. Dudas como hacia dónde va la vida o si la vida tiene algún propósito llegan hasta allí, porque se puede discutir mucho sobre ellas, pero nosotros no podemos llegar a una verdad fundamental
porque ahí no hay ninguna experiencia que nos pueda decir ese es el camino con el que se resuelve. Pero el segundo Wittgenstein, que abandona la enseñanza en la universidad, abandona su fortuna, se va a enseñar a una escuela rural y se da cuenta que los niños tienen unos códigos de lenguaje distintos de los que hablan en la clase, y que cuando un niño dice voy a fabricar un pollo, se está refiriendo a una broma con los compañeros. Y este segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, empieza a hablar de los juegos del lenguaje y postula que para comprender el mundo prácticamente se está contradiciendo a él mismo. Es necesario entender dónde surge este lenguaje. Se requiere analizar el lenguaje cotidiano. Lo que él decía antes, que había que quitarle todos esos usos metafísicos y dejar de preguntarnos si había vida más allá de la muerte. Al revés, eso es lo que hay que analizar, porque se deben conocer las normas que regulan esa conversación, como pasaba con los niños, saber el contexto, de dónde salió, qué significa en ese medio. Y cuando yo conozco las normas que regulan esa conversación, estoy hablando de los juegos del lenguaje. Y ahí es donde puedo entender el problema filosófico. Si yo digo que me voy a comprar unos buenos pisos, si estoy en un barrio popular o aquí mismo en Medellín, porque eso ya se popularizó, me estoy refiriendo a unos buenos zapatos. Pero si estoy en Madrid y digo lo mismo, que me voy a comprar unos buenos pisos en Madrid, España, me estoy refiriendo posiblemente a un apartamento, y no cualquiera, a un apartamento de lujo. Y es diferente cuando le decís a una señora muy conservadora, que no está en estos ambientes, que es poco de mundo, y le dice que te vas a comprar unos buenos pisos o que le vas a comprar unos buenos pisos, posiblemente ya cree que se refiere a una tableta o a unas baldosas para cubrir su suelo. O cuando uno dice le dieron piso aquí en Medellín, que sabe que están hablando de que lo van a matar. Eso me deja una segunda conclusión a este segundo Wittgenstein, y es que la filosofía es original con relación a las ciencias y no propone ninguna teoría, ni hay en ella hipótesis, y que la filosofía sí se puede preguntar por esas cosas metafísicas, pero lo que tiene que hacer es arremeter contra esos límites del lenguaje. Es un caso diferente el segundo Wittgenstein al primero, porque en la segunda etapa de sus reflexiones, Wittgenstein, que se había ido a trabajar a una escuela rural, se da cuenta o empieza a contradecir sus propios postulados. Se da cuenta que la filosofía no es una cuestión de malentendidos lingüísticos, porque expresemos las cosas en sentido empírico, en un sentido científico que requiere una respuesta que se pueda comprobar. No, al revés. Lo que Wittgenstein está mostrando es, primero, que es que el lenguaje científico se nutrió de ese lenguaje cotidiano, y que si yo quiero entender la naturaleza de un problema, tengo que entender cuál es el juego en el que está escrito ese lenguaje cotidiano. Y ahí es donde la filosofía para él es original con respecto a las ciencias, porque no propone ninguna teoría, porque no hay en ella ninguna hipótesis que quiera ser comprobada, pero para entender el problema lo tengo que entender desde el propio lenguaje. De ahí que la filosofía tenga una actitud tolerante ante la metafísica y ante la ética, y en este caso yo sí pueda hacer preguntas de cuál es el propósito de la vida, qué sentido tiene estar acá, o preguntas sobre un ser superior o sobre un ser sobrenatural. En el primer Wittgenstein es muy valioso que él nos diga que ese tipo de preguntas, cuando están mal formuladas, no nos deberían angustiar, pero aquí es impresionante porque lo que Wittgenstein está diciendo es: un minutico, debemos entender esa pregunta, ¿dónde surge? ¿En qué contexto? Y ahí sí yo puedo hablar de esos temas metafísicos y de esos temas éticos. Debo entender el lenguaje, sus usos. Y aquí este segundo Wittgenstein está diciendo algo totalmente diferente a lo que decía el primero, que nos decía que la palabra no nombra objetos ni es el significado. Aquí es al revés, la palabra sí nombra objetos. Por eso cuando yo digo me voy a comprar unos pisos, me estoy refiriendo a muchas cosas de acuerdo al contexto. O cuando ustedes escuchan, es que le dieron piso, que se están refiriendo prácticamente lo mandaron a matar. Y si usted le dice eso a alguien, a una persona muy conservadora o a una persona que no está inmersa en los lenguajes populares, en los lenguajes periféricos, en los lenguajes
de la barriada, que ya se tomaron prácticamente toda la ciudad, y si usted le dice a una señora mayor le dieron piso, pues se va a alegrar mucho porque va a pensar que le dieron nuevas baldosas o nuevas placas para recubrir el piso de su casa. Y ella no se está dando cuenta que cuando le dijeron vea, le dieron piso a su hijo, fue que se lo mataron. Este segundo Wittgenstein lo que nos está diciendo es que hay que tener una actitud tolerante frente a esos problemas de la metafísica, de los cuales sí se puede hablar, y que la filosofía es un arremeter, y eso es impresionantemente hermoso, es un arremeter contra los límites del lenguaje. Que eso que nos limitaba antes, que no nos dejaba responder, es lo que tenemos que romper. Si antes yo decía, el tiempo es medible, no, pues como el tiempo no es medible, no lo puedo responder y me quito ese problema de encima, y eso está muy bien. Aquí el segundo Wittgenstein está diciendo, no, arremetamos contra eso. Preguntemos cuando la gente está hablando del tiempo, ¿a qué se refiere? ¿En qué contexto? Y desde ahí es donde yo puedo establecer unas relaciones del conocimiento desde el lenguaje. De ahí que la filosofía como terapia, en ese segundo Wittgenstein, radique en la manera como yo me pregunto o conozca esos juegos del lenguaje.